cosa de todos los días. Si te adentras en este barrio, vivirás fuertes emociones y levantarás el vuelo a otra dimensión. ¿Cuántas leyendas del barrio para que vivas mil emociones? Ven conocer mi gente y enamórate. ¿Cuántas leyendas del barrio para que vivas mil emociones? Ven conocer mi gente y enamórate. Capítulo 16. El último día del verano. La llegada del verano era toda una ocasión en el barrio. Todos lo celebraban a su manera. Ese verano fue especial. Era el último después de la escuela superior y el primero antes de comenzar la universidad. Yo había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una tienda de ropa en el centro comercial Santa Cachucha. Ciso trabajaba también en un taller de hojalatería en una calle contigua, así que compartíamos el viaje en el viejo Pegaso blanco. Así le llamaba su Dodge Dart blanco, regalo de su papá. Ese verano, la iglesia del barrio había preparado una excursión al bosque lluvioso del Yunque. Sería el último día de fiesta del verano. La excursión salía temprano en la mañana, pero Ciso y yo llegaríamos después del mediodía. Yo trabajaba hasta las 12. A esa hora, él me buscaría y alcanzaríamos a los demás. Llegó el mediodía y Ciso, puntual como siempre, me esperaba en el food court del centro comercial. Salimos de inmediato hacia la Sierra de Luquillo, la casa de Yocaú, el valiente señor. El día era perfecto, con un sol amarillo casi blanco, típico del verano caribeño. Ciso escuchaba una emisora de música tropical, pero le pedí si podía cambiarla. Sin decir palabra, asintió. Sintonizamos una emisora de música romántica. Ciso conducía con su soñadora sonrisa de guerrero y yo con el rabillo del ojo. Lo miraba y soñaba. No sé por qué, pero me vino a la mente una leyenda que mi abuelo me contó cuando era niña. Hace mucho, mucho tiempo, en la isla borinqueña, vivía una curandera guerrera muy respetada. Había aprendido los secretos de la medicina taína en todas sus facetas. Su nombre era Anaturey, Flor del Cielo. Era excelente guerrera y conocía las artes del combate mejor que el más diestro nitaíno. Combinaba su habilidad para la guerra con técnicas medicinales poderosas, lo que la convertía en una enemiga temible. Durante años, Anaturey viajó por las tierras de los Guaiteaos en busca de una persona, su mejor amigo de la infancia, Sibonuco. Aquel niño delgado y travieso se había perdido hace 7 años. Ella lo había buscado en Haití, Cuba y hasta en la Gran Tierra, la futura Florida, sin éxito. Esa tarde, Anaturey regresaba. Descendió de su canoa y tomó la vereda junto al río. Estaba cerca de su aldea. Un majestuoso almendrón se alzaba como centinela. Sabía que estaba cerca. Recordó aquel día, el último día del verano. Ella y Sibonuco jugaban a la orilla del río Bayamón, justo bajo ese almendrón. Para escapar del calor, se bañaban en el río. Sibonuco trepó hasta lo más alto del árbol y se lanzó al agua profunda. Anaturey se asustó. No salía. Pasaron minutos. Gritó pidiendo ayuda. Lloraba desconsolada, hasta que unas manos le taparon los ojos y una voz susurró: «No te preocupes, estoy aquí». Era él. Lo abrazó llorando. Le miró a los ojos y le dijo: «No me dejes nunca, nunca te dejaré», respondió él y le dio un beso en la frente. Esa noche, frente a la fogata del batey, ambos tocaban música. Él con un instrumento hecho de concha de tortuga, ella con maracas. La noche era oscura, sin luna. El canto del coquí se escuchaba en todas direcciones. A lo lejos, el llanto de un bebé reclamaba el pecho de su madre. De repente, silencio. Los coquíes y grillos callaron.
Una flecha se incrustó en un árbol. Fue el único aviso. Un ejército de guerreros con los cuerpos pintados de negro cayó sobre la aldea como un huracán. Saquearon todo. Anaturey y Sibonuco corrieron hacia el bohío de sus padres. Guarionex, el padre de Ana, herido, le dijo a Sibonuco: «Por favor, no dejes que se lleven a Ana. No se preocupe, la protegeré con mi vida». Huyeron entre llamas y gritos. El cacique, aún vivo, luchaba con los nitaínos para cubrir su escape. Una flecha le cegó la vida justo después de herir mortalmente a uno de los invasores. Sonrió antes de morir. Los niños habían escapado. Cruzaron el bosque, treparon un mogote usando raíces de árboles que nacían entre las grietas de coral. A lo alto, una cueva les dio refugio por unos minutos. Luego siguieron hasta el borde. El río estaba abajo, muy abajo. «Ana», dijo Sibonuco, «cuando lleguemos al borde, tendremos que saltar. No temas, saltaré contigo». Un enemigo apareció. Ana lo pateó en el vientre y Sibonuco, con una llave, lo desmayó. Abrazó a Ana, le dio otro beso en la frente y dijo: «Se acercan más, tenemos que saltar». Una flecha lo alcanzó en el hombro, pero igual corrió, la tomó por la cintura y se lanzó al vacío. Ana despertó a la orilla del río. Tiritaba de frío. Recordaba partes borrosas, la caída, la sangre de Sibonuco, sacarlo del río, dejarlo apenas con vida y luego volver y no encontrarlo. Siguió un rastro de sangre hasta un recodo donde habían atracado canoas. ¿Por qué lo habían llevado? ¿Por qué destruir todo y llevarse solo a un niño? Ana regresó a su aldea al mediodía. Estaba destruida. Solo unos pocos naborias habían sobrevivido. Una niña de 5 años la abrazó llorando. Su madre la había escondido entre unas tinajas de cerámica. Un nitaíno tomó a Ana en brazos y la llevó al bohío del boique. Ella llegó desvanecida. Permaneció inconsciente varios días. Las costillas fracturadas le dolían hasta en el sueño. El boique, Arecibo, la cuidó con ungüentos sagrados. Pero él sabía que las heridas del alma duelen más que las del cuerpo. Pasaron los días. Ana sanaba. Arecibo la adoptó. Los nitaínos le enseñaron el arte de la guerra. Con el tiempo, se convirtió en una guerrera y sanadora poderosa. Cuando completó su entrenamiento, partió de nuevo en busca de Sibonuco. Viajó por toda Boriquén, las Antillas y más allá. Nada. Finalmente regresó a su aldea. El Yucayeque había resurgido. Los niños jugaban de nuevo. Una adolescente de 14 años corrió a abrazarla. Era la niña de 5 años que sobrevivió la masacre. Su nombre era Ananá. Ananá pintaba su rostro como el de Ana. Seguía sus pasos. Le contó que había rumores de que una tribu de caribes se acercaba. Ana preguntó por las defensas. Todo está listo. Esta vez no los tomarán por sorpresa. La noche cayó como un rayo, sin luna. Solo la fogata en el batey y algunos cucubanos enfrentaban la oscuridad. Los coquíes dejaron de cantar. De pronto, una centena de caribes invadió el Yucayeque. Flechas cayeron sobre los guardianes, pero al inspeccionar los cuerpos, descubrieron que eran muñecos de barro y paja. «¡Guasábara! ¡Guasábara!», gritaron los nitaínos. Anaturey lideraba el ataque. La lucha fue feroz. Los taínos estaban en desventaja. Ana peleaba con valor. Sus técnicas de combate eran precisas, pero el enemigo era numeroso y mejor armado. Los taínos retrocedían. Ana, herida, cayó. Sacó su flauta de hueso. Intentó invocar al gran coquí, espíritu de los semíes, guardián del bosque. Pero una flecha le arrebató el instrumento. Rodó para esquivar otra. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el suelo tembló. Un rugido sónico retumbó por el valle. El gran coquí había llegado. El gran coquí hizo su aparición con un terremoto, justo cuando la batalla se inclinaba a favor de los caribes. Los taínos habían tomado un segundo aire. Anaturey trataba de reagrupar a los nitaínos, pero una flecha penetró su hombro.
cayó al suelo rodando. El dolor era inmenso. Sentía cómo su brazo se adormecía, producto de algún veneno en la flecha. Un caribe se lanzó hacia ella con la encomienda de rematarla, cuando de repente un hacha de cuarzo se clavó en la frente del atacante. Ana, desde el suelo, pudo ver cómo un grupo de guerreros pintados de color achiote se interponían entre los taínos y los caribes. El líder de los guerreros hizo señas a uno de los suyos para que atendiera a Naturey. Mientras él y sus tropas comenzaron a tornar la balanza en favor de los taínos, el Gran Coquí, con su atemorizante ataque sónico, se encargó de varios enemigos. Entonces los caribes, desesperados, invocaron a un semí de ultratumba, el malvado Anquivara Maja, la serpiente antigua. Anquivara atacó al Gran Coquí y lo atrapó en un mortal abrazo, mientras Ana se debatía entre la vida y la muerte. El guerrero pintado de achiote sacó un pequeño frasco de cerámica y le dio de beber a Ana. Era una medicina que ella sabía que solo los boiques de la isla de Vieques sabían preparar, capaz de neutralizar todos los venenos del Caribe. El líder de los guerreros recogió la pequeña flauta que se le había caído a Ana. Luego, tras un extraño baile ceremonial, entonó una melodía que a Ana se le hizo familiar, justo cuando Anquivara se disponía a morder al Gran Coquí. Un estruendoso viento, seguido de una intensa llamarada, liberó al coquí del abrazo de la serpiente. Ana pudo ver cómo un enorme halcón, con su cola de fuego, entraba en batalla en ayuda del Gran Coquí. Este, revitalizado, lanzó un nuevo ataque sónico. Luego, con una poderosa patada, envió a Anquivara volando por los aires. La serpiente nunca bajó del cielo. Justo cuando comenzaba a descender, el halcón de cola roja la incineró con un ataque de fuego, poniendo fin al regreso del espíritu de la maldad. El sol comenzaba a salir. Los caribes, al ver que no podrían ganar, comenzaron a retroceder y escaparon por el río camino al mar. Justo cuando la noche y el día se unían, el coquí se transformó en mujer y el halcón en hombre. Ana los vio tomados de la mano, perdiéndose entre la neblina del amanecer, camino de la montaña. Anaturey se incorporó y caminó hacia el líder de los guerreros para agradecerle su ayuda. Él se acercó corriendo hacia ella. Los primeros rayos del sol dejaban ver su rostro, y al verle, Anaturey cayó de rodillas y rompió a llorar. El joven se arrodilló frente a ella, la estrechó entre sus brazos y le besó la frente. Te dije que nunca te dejaría. Me tomó 14 años encontrar mi camino a casa, pero al fin te encontré. Una tribu de guerreros exploradores había encontrado a Sibonuco aquel fatídico día. Moribundo, lo llevaron con ellos a su aldea. Lo curaron y entrenaron. Dieron a Ana por muerta, pues no la hallaron. En su estadía con los taínos de Vieques, Sibonuco aprendió el arte de invocar al gran halcón de cola roja, devorador de serpientes y protector de los taínos durante el día. Volvimos a la carretera. Tomamos el camino hacia la misteriosa Sierra de Luquillo. Siso conducía despreocupado, mientras el viento acariciaba su sonriente rostro. A medida que subíamos hacia la montaña, el paisaje se tornaba más bello. Las palmeras de la costa cedían paso a verdes colinas. Cruzábamos pequeños puentes sobre saltarines arroyos, y los yagrumos asomaban sus hojas a la orilla de la carretera, ahora más tortuosa. Noté que el sol ya no brillaba con la intensidad de hacía un rato. Cruzábamos un puente cuando escuchamos un terrible sonido. Un vehículo, conducido por un irresponsable ebrio, venía a exceso de velocidad. Siso intentó esquivarlo, pero en medio de aquel estrecho puente era imposible. El impacto fue lateral, por el lado derecho. El Pegaso blanco fue lanzado fuera del puente. Caímos más de 60 pies hacia el bosque. Recuerdo el estruendo y luego nada. Abrí los ojos. No veía casi nada. Sentía mi cuerpo adolorido. No sabía dónde estaba. Aunque no podía ver, sentía a Siso a mi lado. Estaba inconsciente. Había absorbido el golpe. Al último segundo, se arrojó sobre mí, cubriéndome con su cuerpo. Milagrosamente, el auto no cayó al río, sino a la orilla.
Luego siguió dando tumbos por la pendiente hasta lo profundo del bosque. El conductor que nos impactó siguió su curso y no avisó a nadie. Maldito irresponsable. Era de noche. Estábamos perdidos, sin certeza de rescate. Intenté moverme. El dolor fue tan fuerte que volví a desmayarme. No sé si fue un truco de mi mente, pero vi dos figuras acercándose. Una bajaba desde la cima de la montaña. La otra subía desde el este. Otra vez quedé inconsciente. La siguiente vez que abrí los ojos, sentí la lluvia. El día cálido había dado paso a una noche oscura y fría. No te muevas, escuché la voz débil de Sisu. Estás herida. Creo que tienes las dos piernas fracturadas. No podía verlo, pero sabía que era verdad. También sabía que Sisu tenía que estar gravemente herido. Me protegió con su cuerpo. La lluvia aumentaba. Sentía el miedo en su respiración. El río crecía. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos alcanzara. En la oscuridad, volví a ver las dos figuras. Una estaba parada en lo alto de una roca. La otra se acercaba desde el este, atravesando el follaje. Mi cabeza daba vueltas y volví a perder la conciencia.